Buenas noches, mi querido amigo, mi querida amiga de Eternidad del Corazón. Damos gracias al Rey, adoramos su nombre, bendecimos su nombre. Damos gracias por un día más, por poder estar en su presencia, por poder estar mirando las Escrituras, ¿cierto? Y algunas verdades sean iluminadas para nuestro crecimiento y para nuestro nutrir en el Espíritu, ¿verdad? Damos gracias al Rey. Estamos mirando el libro de Romanos capítulo 2, ¿sí? Romanos capítulo 2. Hay una palabra por allá por San Juan 3:18. El que en él cree no es condenado. El que en él cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Sí? Muy importante, esta palabra te simplifica muchísimas cosas. ¿Sí? Y hay unas cosas que el Señor toma en cuenta para condenarte en este tiempo de gracia, que está Cristo, ¿verdad? Que está el Señor Jesucristo, está intercediendo en los cielos por nuestras vidas. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, ¿sí? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Sí? No hay ningún otro nombre en el cual Dios pone, ¿cierto?, esta medida, ¿cierto?, y esta gran división. ¿Quiénes son los que están condenados? Los que no creen. ¿Y quiénes son los que están condenados? Lógicamente, los que no creen. ¿Y quiénes son los que ya no están condenados? Los que creen. ¿En quién? En el unigénito Hijo de Dios. ¿Verdad? Una vez que creíste, como lo hemos hablado, viene toda justicia del Hijo a nuestras vidas. Él nos da esa posición de ser llamados hijos de Dios. ¿Sí? Él nos justifica, nos santifica, ¿sí?, a través de su Espíritu. Es algo verdaderamente maravilloso. Es un prodigio dentro de la persona cuando ocurre estas cosas. Y cuando vos sabés esto, ¿cierto?, se puede interpretar y se puede ver las Escrituras desde otro ámbito, porque no vamos a ver las cosas según nuestras obras, sino por las obras del Cristo resucitado. Y ahí el Espíritu Santo nos va dando sabiduría para ministrar. Él nos ministra, ¿sí? Él nos ministra en su amor, en su presencia, ¿sí? Él tiene cuidado de nosotros, ¿sí? Y dice Romanos 2, tal vez crees que puedes condenar a tales individuos, pero tu maldad es igual que la de ellos, ¿sí? Y no tienes ninguna excusa cuando dices que son perversos y mereces ser castigado. Te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas a otro también practicas las mismas cosas. Y sabemos que Dios en su justicia castigará a todos los que
hacen tales cosas. Y tú que juzgas a otros por hacer esas cosas, ¿cómo crees que podrás evitar el juicio de Dios cuando tú haces lo mismo? ¿No te das cuenta de lo bondadoso y tolerante y paciente que es Dios contigo? ¿Acaso eso no significa nada para ti? ¿No ves que la bondad de Dios es para guiarte a que te arrepientas y abandones tu pecado? ¿Sí? Y esto está hablando un poco, amado, venimos de Romanos 1, donde nos da una lista, ¿cierto?, de obras de pecado, que el hombre sin Cristo, por esas obras de pecado, ¿cierto?, era condenado. Pero ahora que está Cristo en su vida, pasa estas cosas que estábamos hablando aquí, que si nosotros creemos en el Hijo de Dios, ¿cierto?, esa condena se rompe, ¿sí?, por causa de que el Hijo nos reconcilia con el Padre, al unirnos a Él, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que ve el Padre? Ve las obras del Cristo, ¿cierto?, emergiendo en nuestras vidas, ¿cierto?, haciendo próspero este llamamiento a la santificación por medio de la resurrección del Espíritu Santo en el momento que creímos, ¿cierto? Entonces la condena es quebrantada, ¿sí? Y como decíamos antes, muy sencillo, amado. Nosotros cometemos esas obras de pecado, sí, pero ya no somos más pecadores, sino que somos justos, porque Señor, sería imposible, ¿cierto?, poder vivir en fe. ¿Sí? Las Escrituras es muy determinante en eso. El justo por fe vivirá. ¿Sí? Nosotros somos revestidos de su justicia en nuestro interior. ¿Sí? Entonces, la condena es quebrantada. La condena ya no tiene más potestad en nuestras vidas. ¿Sí? Estamos hablando en el área espiritual. ¿Sí? Y si tenemos obras de pecado, le podemos pedir perdón al Señor, y Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Sí? Eso nos va a ir llevando a una edificación, a una búsqueda, a un encuentro con Él, de una forma constante, ¿cierto?, en nuestras vidas, ¿cierto? Y nos va perfeccionando. Nos va perfeccionando como persona para recibir, ¿cierto?, ese perdón, ese amor en nuestra vida. Nuestro corazón se va ensanchando, se va derramando sabiduría, inteligencia del Espíritu, ¿sí? Y nos va capacitando y nos va haciendo escuchar sus palabras a través de su Espíritu Santo, a través de los dones que el Señor ha derramado, ¿cierto? Dones de enseñanza, don de pastorear, ¿verdad? Todos esos dones están puestos al servicio de Dios, son auxiliares por el Espíritu que Dios pone en el cuerpo de Cristo para que los pequeños crezcan saludablemente. ¿Sí? Entonces, por medio de Cristo nosotros somos justificados y nos perdona. Pero dice, mira, acá está describiendo este Romano el hombre sin Dios. Habíamos empezado en el capítulo 1 y pudimos ver una lista ahí, ¿cierto? Y acá estamos viendo el capítulo 2 y dice, pero eres terco y te niegas a arrepentirte y abandonar tu pecado. Por eso vas acumulando un castigo terrible para ti mismo, pues se acerca el día de la ira en el cual se manifestará el justo juicio de Dios. ¿Cuál es
¿Qué es lo que nos puede salvar de esa ira? La cruz, amado. Es la cruz de Cristo, ¿cierto? Su resurrección, ¿sí? Nosotros creemos en esa obra, somos salvados de la condenación, ¿sí? Muy importante esto que sepa, pero acá Pablo trataba con esta persona, ¿cierto? Y acá tal vez podemos leer, y muchos piensan sí, porque por las obras de pecado, el fornicar, el odio, la ira, la contienda, todas esas obras, la maledicencia, todas esas obras me llevan a la condenación. Sí, te llevan a la condenación. Pero cuando estás en Cristo, ¿sí? Cuando estás en Cristo Jesús, Él te da vida, te da poder, ¿cierto? Para vencer al pecado, ¿sí? Para vencer al pecado, no como en el tiempo de la ley. Ahora en Cristo, ¿cierto? Por su manifestación por el Espíritu, ¿sí? No tenemos condenación, ya no hay más condenación, ¿cierto? Y nos da poder para superar y vencer nuestras batallas, ¿sí? Y así salir más que vencedores. Algunos de una forma un poco más lenta, otros con un avance, ¿cierto? En fin, cada uno mirando lo suyo, mirando lo que tiene por delante, por vencer, ¿sí? Pero eres terco, pero esta persona dice, pero eres terco, te niegas a arrepentirte y abandonar tu pecado. ¿Cuál es el arrepentimiento? Reconocer a Cristo, ¿sí? Reconocer de que hemos fallado a través de la ley, a través de las normas, que hemos fallado, que hemos pecado, que hemos ofendido a Dios. Y que hoy tenemos la posibilidad de este Cristo que nos redime, que nos rescata, que nos salva, que se pone en el lugar nuestro para que nosotros no seamos condenados. Pero acá este hombre rechaza, ¿cierto? Hay como un rechazo a este Cristo y a esta obra que le daría la salida a esta persona. ¿Y cuál es el pecado? Es no creer en Cristo Jesús. Es un pecado de muerte, es un pecado que me separa por la eternidad del Padre. Ese es el pecado de muerte, el no creer en Cristo. Ese es el pecado en el cual dice tu pecado, eso vas acumulando un castigo terrible para ti mismo. Pues se acerca el día de la ira en la cual se manifestará el justo juicio de Dios. ¿Y contra quién se va a manifestar ese justo juicio de Dios? Para los que no creyeron en el unigénito Hijo de Dios. Para esos, ¿sí? Él juzgará a cada uno según lo que haya hecho. Él juzgará a cada uno según lo que haya hecho. Dará vida eterna a los que siguen haciendo el bien, pues de esa manera demuestran que buscan la gloria, el honor y la inmortalidad que Dios ofrece. ¿Sí? ¿Cuál es la inmortalidad que Dios ofrece? Cristo. Ahí está. Esa es la oferta, por así decirlo, entre comillas, que no es ninguna oferta, es una verdad. Esa es la posición tuya, amado, en este tiempo. Cristo Jesús. Dará vida eterna a los que siguen haciendo bien, pues de esa manera demuestran que buscan la gloria y el honor y la inmortalidad que Dios ofrece. ¿Y qué es hacer bien? Por fe, creer en Cristo, no por obediencia a las obras de la ley. No por obediencia a las obras de la ley, sino por fe en Cristo. Eso demuestra que estoy haciendo bien las cosas. ¿Sí? Es por fe, ¿sí? No por obediencia a las obras de la ley. Pero acá este hombre quería justificarse con Dios por las obras de la ley. Por eso Pablo dice, pero eres terco y te niegas a arrepentirte y abandonar tu pecado.
Por eso vas acumulando un castigo terrible para ti mismo, pues se acerca el día de la ira, en el cual se manifestará el justo juicio de Dios. Acá está hablando para los tiempos escatológicos. Él juzgará a cada uno según lo que haya hecho. ¿Sí? Él juzgará a cada uno en cuanto a qué, en cuanto a la ley. Aquellos que creímos en Cristo no vamos a ser juzgados. ¿Por qué? Porque no hay condena. ¿Sí? No hay condena para aquellos que están en Cristo Jesús. Vamos a pasar un tribunal, sí, el tribunal de Cristo, que es para recibir galardones. Algunos van a recibir galardones, otros no. Ese es el tribunal de Cristo, que Él va a juzgar según lo que hayamos hecho mientras estuvimos en esta tierra. Pero ese no es un juicio, para condenación o para mandarnos al infierno, como muchos creen. El tribunal de Cristo es muy diferente al gran trono blanco. El tribunal de Cristo es para la iglesia, ¿sí? Para la iglesia que va a estar en el cielo con Él, va a pasar este tribunal y donde se le va a entregar los galardones según las obras de servicio que hayan hecho, ¿sí? Según el cumplimiento de sus llamados, ¿sí? Ahí Dios va a juzgar, como dice un querido maestro, que le mando un gran saludo al maestro José Briceño, ¿sí? Un venezolano, una gran bendición para el cuerpo de Cristo. Él dice que Cristo nos va a galardonar, ¿sí? Según las cosas que hicimos, por ejemplo, ¿cierto? Que Él nos va a premiar por las cosas las cuales fuimos llamados a hacer, ¿sí? Y las hicimos, vamos a ser premiados. Como así también que hemos sido llamados a hacer esas cosas y no las hicimos, no vamos a recibir ningún galardón. Y también están los otros que hicieron cosas pero nunca fueron llamados a hacer esas cosas. Esos tampoco van a recibir galardones, ¿sí? Muchos están haciendo cosas las cuales nunca fueron llamados. Eso no van a recibir galardones tampoco, ¿sí? Así que tenemos que estar bien certeros lo que fuimos llamados y lo que estamos haciendo, ¿sí? Es muy importante. Entonces hablamos un poquitito sobre el tribunal de Cristo. Y el gran trono blanco es aquel juicio que se va a dar en los últimos tiempos, donde todos aquellos que se rigieron por la ley y no pudieron, ¿cierto? Ignorando a Cristo, rechazando el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, esos van a ser juzgados, ¿cierto? Para muerte eterna, ¿sí? Ellos ya van a ser sentenciados, por así decirlo, ¿no? Ya hay una condena sobre ellos, ya fueron condenados, ¿sí? ¿Por qué? Por causa de no creer en este Cristo Jesús. Es muy importante esto, saberlo. Dará vida eterna a los que siguen haciendo el bien. ¿Quiénes son los que hacen el bien? Los que por fe, ¿cierto?, creen en el plan de salvación, ¿sí? Eso es hacer bien, por fe, no por obediencia a la ley, ¿sí? Pero derramará su ira y enojo sobre los que viven para sí mismos, los que se niegan a obedecer la verdad, en cambio viven entregados a la maldad, ¿sí? Esos son los que no creen en el Señor. Habrá aflicción y angustia para todos los que siguen haciendo lo malo, para los judíos y para los gentiles, ¿sí? Acá no hay ningún tipo de discriminación. Tanto para judíos como para gentiles va a haber un juicio si rechazan
¿cierto? Este plan de salvación llamado Cristo Jesús, ¿sí? Pero habrá gloria, honra, paz de parte de Dios para todos los que hacen lo bueno, para los judíos primero y también para los gentiles, pues Dios no muestra favoritismo, Dios no tiene favoritos, ¿sí? Pero habrá gloria, honra y paz de parte de Dios para todos los que hacen lo bueno. ¿Qué es hacer lo bueno? Por fe, creer en Cristo Jesús. Los gentiles serán destruidos por el hecho de pecar, aunque nunca tuvieron la ley escrita de Dios, y los judíos, quienes sí tienen la ley de Dios, serán juzgados por esa ley porque no la obedecen. Los judíos tienen la ley, pero no la obedecen. Ellos quieren obedecerla, pero no pueden, ¿sí? Por causa de una debilidad en sus vidas, que es la naturaleza caída, que es la concupiscencia, el deseo de pecar, ¿sí? Quienes, si tienen la ley de Dios, serán juzgados por esa misma ley porque no la obedecen, ¿cierto? Pero los gentiles, ¿cierto?, serán destruidos por el hecho de pecar, aunque nunca tuvieron la ley escrita de Dios. Pues el simple acto de escuchar la ley no nos hace justo ante Dios. Es obedecer la ley lo que nos hace justo a sus ojos, dice esta versión en el capítulo 2, verso 13. Y el 14, aún los gentiles, quienes no cuentan con la ley escrita de Dios, muestran que conocen esa ley cuando por instinto la obedecen, aunque nunca la hayan oído. ¿Sí? Por instinto, dice esta palabra. ¿Sí? Hay una conducta en el hombre, hay una conciencia que los guía, ¿cierto? Y les ayuda a hacer una discriminación entre lo bueno y lo malo, ¿verdad? Entre eso bueno, ¿sí?, se muestra, ¿qué es lo que se muestra? El cumplimiento, ¿cierto?, de esas cosas buenas, ¿sí?, que brinda, ¿verdad?, el poder cumplir la ley en algunos aspectos, pero tampoco van a poder cumplir toda la ley, ¿sí? Y los judíos, quienes sí tienen la ley de Dios, serán juzgados por esa ley porque no la obedecen, ¿sí? Así que mi querido amigo, por ley, obediencia a la ley, la obediencia por sí sola de nada nos sirve a esa ley. Es la fe en Cristo Jesús. Pues el simple acto de escuchar la ley no nos hace más justo a Dios. Es obedecer la ley lo que nos hace justo a sus ojos. Pero ¿podemos obedecer la ley? De ninguna manera, no. Lamentablemente no. Aún los gentiles, quienes no cuentan con la ley escrita de Dios, muestran que conocen esa ley cuando por instinto la obedecen, aunque nunca la hayan oído. Ellos demuestran que tienen ley de Dios escrita en el corazón, ¿sí?, porque su propia conciencia y sus propios pensamientos o los acusan o bien les indican que están haciendo lo correcto. Y el mensaje que proclamo es que se acerca el día que Dios jugará por medio de Cristo Jesús la vida secreta de cada uno. ¿Verdad? Eso te lo dejo. El juicio de Dios va a ser por ese ámbito secreto, íntimo que vos tenés.
Y el mensaje que proclamo es que se acerca el día en que Dios juzgará por medio de Cristo Jesús la vida secreta de cada uno. Tú te llamas judío, confías en la ley de Dios y te jactas de tu relación especial con Él. Tú sabes lo que a Él le agrada, sabes bien qué es lo correcto, porque se te ha enseñado su ley. Estás convencido que eres guía para los ciegos, luz para los que andan perdidos en la oscuridad. Piensas que puedes instruir al ignorante y enseñar a los niños los caminos de Dios. Pues estás seguro de que la ley de Dios te da pleno conocimiento y toda verdad. Es una persona que está totalmente apoyado a la ley, ¿cierto? Ahora bien, si tú enseñas a otros, ¿por qué no te enseñas a ti mismo? Predicas a otro que no debe robar, pero tú robas, ¿sí? Dices que está mal cometer adulterio, pero tú cometes adulterio. Condenas la idolatría, pero tú usas objetos robados de los templos paganos. Te sientes muy orgulloso de conocer la ley, pero deshonras a Dios al quebrantarla. No es extraño que las Escrituras digan: los gentiles blasfeman el nombre de Dios por causa de ustedes. ¿Por qué, mi amigo? Porque esta persona está tan seguro de ser guías de los ciegos, de los que andan perdidos en la oscuridad, de que es alguien especial por llamarse judío, y se jacta de tener una relación especial con Dios, pero sin embargo es una persona, ¿cierto?, entre otras cosas, que comete adulterio. ¿Por qué comete adulterio? Porque a la gracia del Señor Jesucristo le quiere agregar las leyes, el cumplimiento de la ley, ¿cierto? Cuando el Señor, solamente por creer en Él, en esta gracia, somos salvos. Pero esta gente también te pide que tenga que circuncidarte, por ejemplo, o de tener que obedecer algunos días en la semana para adorar a Dios. Pero acá es muy simple el Señor. Es abrir nuestro corazón, creer en Cristo Jesús, y esa condena que producía el no poder cumplir la ley es quebrantada, ¿cierto?, por la sangre del Cordero en la cruz del Calvario. ¿Sí? La ceremonia judía de la circuncisión, acá está, solo tiene valor si obedeces la ley de Dios. ¿Sí? La circuncisión, que muchos judíos se jactan de esa circuncisión, que son circuncidados y tantas cosas, tiene un valor si esta gente obedeciera a la perfección la ley del Código Mosaico. Son 613 leyes, ¿sí?, del Código Mosaico. Hay que cumplirlas, esas 613 leyes, ¿sí? Así a grandes rasgos estoy hablando. Seguramente que en algún momento del año, del día, del mes, ¿cierto?, íbamos a no cumplir con estas leyes. Y le pedimos y le exigimos a otros que cumplan, ¿sí?, con estas leyes. Hoy hay muchas leyes que hay que obedecer un día para adorar, por ejemplo, que hay que diezmar, ¿cierto? Se usa mucho esto. Hay muchas leyes hoy en día en muchos sectores donde hay una fe en Cristo Jesús, mucho mandamiento de hombre. En este caso, la circuncisión no tiene valor para nada en este tiempo, para nada, absolutamente. Y así como la circuncisión, ninguna ley sirve para sumar algo a esta salvación tan maravillosa que se produce en Cristo, ¿sí? Pero si no obedeces la ley de Dios, no estás en mejor
en mejor condición que el gentil incircunciso. La ceremonia judía de la circuncisión solo tiene valor si obedeces la ley de Dios. Y ahí ponele la ley, en este caso te estoy diciendo la circuncisión. Poné el día de semana. La ceremonia judía del sábado, los que dicen que el sábado es el día del Señor, solo tiene valor si obedece la ley de Dios. Pero si no obedeces la ley de Dios, no estás en mejor condición que un gentil incircunciso. Yo soy una persona incircunciso. Soy creyente, físicamente no tengo ninguna circuncisión. Pero hay una circuncisión. ¿Qué quiere decir circuncisión? Conversión. ¿Cierto? No es tan solamente la señal de la circuncisión lo que convertía, sino que era el cumplimiento de la ley, cosa que nadie lo pudo hacer, solamente Cristo. ¿Sí? Y los gentiles obedecen la ley de Dios, ¿acaso Él no lo considerará? Y si los gentiles obedecen la ley de Dios, ¿acaso Él no los considerará su propio pueblo? De hecho, los gentiles incircuncisos que cumplen la ley de Dios, los condenarán a ustedes, judíos que están circuncidados y tienen la ley de Dios, pero no la obedecen. ¿Sí? Pues no se es un verdadero judío solo por haber nacido de padres judíos, ni por haber pasado por la ceremonia de circuncisión. Un verdadero judío es aquel que tiene el corazón recto a los ojos de Dios. La verdadera circuncisión no consiste meramente en obedecer la letra de la ley, sino que es un cambio en el corazón producido por el Espíritu. Y una persona con un corazón transformado busca la aprobación de Dios y no de la gente. ¿Sí? A ver, el 28 dice, pues no se es un verdadero, no se es un verdadero judío solo por haber nacido de padres judíos, ni por haber pasado por la ceremonia de la circuncisión. Un verdadero judío es aquel que tiene el corazón recto a los ojos de Dios. ¿Quién es ese judío que tiene el corazón recto a los ojos de Dios y que es nuestro intercesor? Cristo, amado. Él pudo cumplir la ley. Es más, la ley se cumplía en Él mientras Él iba caminando. ¿Sí? Entonces yo, para cumplir toda ley, ¿qué tengo que creer por fe, no por obediencia a un conjunto de leyes? La ley era buena, ¿sí? Pero no podía redimir, no tenía poder en sí misma por causa de nuestra debilidad, ¿cierto? Por causa de nuestra debilidad, amado, no podíamos cumplir la ley. ¿Sí? Gracias, Jesús. Te adoramos. Te bendecimos tu nombre. Dice Romanos capítulo 3. Entonces, ¿cuál es la ventaja de ser judío? ¿Tiene algún valor la ceremonia de la circuncisión? Claro que sí, tiene muchos beneficios. En primer lugar, a los judíos se les confió toda la revelación de Dios. ¿Sí? ¿Qué fue lo que se le confió? Toda la revelación, la palabra que hablaba de quién, de aquel que iba a venir, que es Cristo Jesús. ¿Quién es la revelación de Dios? Es Cristo. Pero ellos no lo supieron ver. Ellos tenían un velo puesto. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, en sí la circuncisión tenía un beneficio. ¿Sí? Pero al no poder cumplir con las demandas de la ley, esa circuncisión de nada servía. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no alcanzaba
esa aparente conversión física, esa señal en el corazón no había podido actuar en el interior de la persona. ¿Sí? Entonces veían la revelación con velos. ¿Sí? No podían entender. Cuando vino Cristo, ¿sí? Cuando vino Cristo, esa ley no pudo producir a través de las generaciones una iluminación para que pudieran identificar al Hijo de Dios. Al contrario, ¿sí? Lo rechazaron. Es cierto, algunos de ellos fueron infieles, pero ¿acaso eso significa que porque ellos fueron infieles Dios también será infiel? Por supuesto que no. Dice el capítulo 3, verso 3. Aun cuando todos los demás sean mentirosos, Dios es veraz. Como dicen las Escrituras acerca de él, quedará demostrado que tiene razón en lo que dice y ganará tu caso en los tribunales. ¿Sí? Sin embargo, podrían decir, nuestro pecado cumple un buen propósito porque muestra a otros lo justo que es Dios. ¿No es injusto entonces que Dios nos castigue? ¿Cierto? Ellos decían, bueno, somos débiles, no podemos cumplir la ley. Ellos decían, es injusto que Dios nos castigue. Él sabe que somos débiles. ¿Sí? Y se quedaban con este razonamiento de debilidad. ¿Cierto? Pero en nosotros hoy en día, al tener Cristo, Él nos da herramientas, nos da poder, ¿verdad?, para salir de toda este pecado, este juicio, esta condenación. Nos da poder para santificarnos, ¿cierto? Y por fe, ¿cierto?, darnos poder para poder salir, para poder vencer nuestras conductas erráticas, ¿cierto?, que son igual que aquellas que cuando éramos inconversos. Pero el Señor va transformando a un hijo de Dios, a una hija de Dios, le da poder para vencer. Sin embargo, algunos podrían decir, nuestro pecado cumple un buen propósito porque muestra a otros lo justo que es Dios. ¿No es injusto entonces que Dios nos castigue? Esto no es más que un punto de vista humano, ¿cierto? Acá te está diciendo el punto de vista humano, es decir, somos débiles, ¿cierto? Dios nos castiga. ¿Y eso qué es lo que ve? Otro, ¿qué es lo que ve? Lo justo que es Dios. ¿Sí? Pero a Dios no le sirve mostrarse justo, ¿cierto?, sin que esa justicia, ¿cierto?, accese a nuestras vidas. Él quiere que esa justicia accese a nuestra vida. Y Él sabe muy bien que somos débiles para obrar, por así decirlo, cumpliendo la ley, satisfaciendo la ley. Entonces Cristo vino, ¿cierto?, y en Él hoy somos justificados. ¿Ok? De ninguna manera, si Dios no fuera completamente justo, ¿cómo tendría autoridad para juzgar al mundo? Sin embargo, alguien podría seguir argumentando, ¿por qué Dios me juzga como pecador si mi mentira realza su veracidad y le da más gloria a Él? ¿Sí? Acá el hombre se quería justificar. Bueno, yo soy pecador, pero mi pecado era como decir, glorifica a Dios, la santidad de Dios, ¿cierto? Algunos incluso nos difaman asegurando que nosotros decimos, cuantos más pecamos mejor. Los que dicen tales cosas merecen ser condenados, ¿cierto? Ahora bien, llegamos a la conclusión de que los judíos somos mejores que los demás. Para nada. Tal como acabamos de demostrar,
todos son judíos o gentiles, están bajo el poder del pecado, como dicen las Escrituras. Este poder del pecado era antes de creer en Cristo Jesús. Por eso te vuelvo a remarcar que acá el apóstol Pablo está hablando del hombre sin Cristo, en su razonamiento, en sus conductas, en su imposibilidad, ¿cierto? No hay justo ni siquiera, no hay ni un solo justo, ni siquiera uno. Nadie realmente es sabio, como dicen las Escrituras. Todos se desviaron, todos se han vuelto inútiles. No hay ni uno que haga lo bueno, ni uno solo. Lo que hablan es repugnante, como el mal olor de una tumba abierta. Todos estos razonamientos, ¿viste?, que hablamos anteriormente. Su lengua está llena de mentira, veneno de serpientes gotea en su labio, su boca está llena de maldición y amargura. Se apresuran a matar, siempre hay destrucción y sufrimiento en sus caminos. No saben dónde encontrar paz, no tienen temor de Dios en absoluto. Ese temor de Dios es conocimiento de Dios. Pero hay un justo, es Cristo. Hay una persona sabia, es Cristo. Hay una persona que no se desvió, que es santo, es Cristo. No hay ninguno, hay una persona que hizo lo bueno, es Cristo. Hay una persona que en lugar de hablar cosas repugnantes, tiene palabra buena para nuestras vidas. ¿A quién iremos si no es a ti, Señor? Solo tú tienes palabra de vida eterna. En Él no hay mentira, hay verdad. ¿Sí? Su voz es dulce, sus palabras son como miel. Su boca, ¿cierto?, está llena, es bendita y está llena de fe, de poder, de autoridad. No hay amargura en Él. Hay vida. Se apresura, la persona de Dios se apresura hacia la vida eterna. ¿Sí? Siempre hay destrucción, dice acá, y sufrimiento. Bueno, en Él, en sus caminos hay cuidado, hay amor. ¿Sí? Nos guía, nos enseña. A nosotros que somos ignorantes, nos cubre con su espíritu. ¿Sí? Siempre hay destrucción y sufrimiento en los caminos de ¿quién? Del que no es justo, pero en Él sí, en Él hay amor, hay paz. ¿Sí? No saben encontrar paz, dice, no tienen temor de Dios en absoluto, no hay conocimiento de Dios. Esa paz, ¿cierto?, que el mundo no la puede dar. Obviamente, la ley se aplica a quienes fue entregada. ¿A quién? A los judíos. Por su propósito es evitar que la gente tenga excusas y demostrar que todo el mundo es culpable delante de Dios. ¿Sí? ¿Para qué vino la ley? Para decir yo, Señor, soy culpable. ¿Para qué vino la ley? Para decir, Señor, necesito un Salvador, necesito tu salvación. Estoy condenado, Dios. ¿Sí? Sin ti soy maldito, Dios. ¿Sí? Para eso vino la ley, para mostrarnos la rebelión que hay, o que había, mejor dicho, en contra de su Cristo. ¿Sí? Pues nadie llegará jamás a ser justo ante Dios por hacer lo que la ley manda, por obedecer lo que la ley manda. Nadie va a poder justificarse jamás, amado, y esto lo quiero seguir remarcando, para que vos identifiques aquellos lugares que te quieren hacer obedecer leyes. La ley sencillamente nos muestra lo pecadores que somos, la necesidad que tenemos. Y en ese sentido hay que ser humilde cada día.
Pero ahora, tal como se prometió tiempo atrás en los escritos de Moisés y de los profetas, Dios nos ha demostrado cómo podemos ser justos ante Él sin cumplir las exigencias de la ley. Dios nos hace justo a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Y eso es verdad para todo el que cree, sea quien fuere. Pues todos hemos pecado, nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Sin embargo, en su gracia, ¿quién es su gracia? Cristo, Dios gratuitamente nos hace justos a sus ojos por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Gloria a Dios. Las personas son declaradas justas. ¿Quién lo declara? ¿Un profeta de estos que andan dando vueltas? No, el profeta Cristo Jesús nos declara justos. Entonces, ¿qué sos vos? ¿Sos pecador o sos justo? Eso es lo que yo te quiero decir. ¿Sos pecador si estás mirando bajo el filtro de la ley? Pero sos justo si lo miramos con los ojos de Cristo. Entonces, definite, o sos pecador o soy justo. ¿Viste? Hay muchos que dicen, no, yo soy pecador, Señor, soy... No, somos justos. Que pecamos, sí, pero ya sabemos que tenemos un abogado, ¿cierto? Sabemos que teníamos un tribunal. Bueno, hoy tenemos un abogado que nos defiende. Nos da ese poder, no como la ley, que mostraba el pecado, mostraba mi egoísmo, mostraba mi perversidad, pero no tenía poder para cambiarme y transformarme. Hoy, por su Espíritu, Cristo nos transforma, nos va transformando. Dios gratuitamente nos hace justos a sus ojos por medio de Cristo. No nos hace pecadores, nos hace justos a sus ojos. Lo remarcamos, ¿sí? Pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a sus ojos de Dios, a los ojos de Dios, cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado. Sin embargo, Dios no castigó a estos hombres que se regían por la ley. ¿Por qué? Porque Cristo es el eterno presente, es el eterno sacrificio de Dios, que se marcó en un tiempo sí en la tierra, pero ya desde los principios de los tiempos se había determinado este sacrificio perfecto. Por eso Dios no nos destruyó. Por eso Dios no destruyó la tierra con un juicio devastador, ¿verdad? Porque eso no está en su sustancia, que es Cristo. Ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado, porque miraba hacia el futuro y de ese modo los incluiría en lo que llevaría a cabo en el tiempo presente. Qué tremendo esto, amado. Lo que está hablando Dios. La eternidad es el eterno presente de Dios. Dios hizo todo eso para demostrar su justicia, porque asimismo es justo e imparcial, y a los pecadores los hace justo a sus ojos cuando creen. Otra vez, y a los pecadores, escucha bien, los hace justos. Si a vos Dios te hace justo, dejaste de ser
pecador. ¿Sí? Dejaste de ser pecador. ¿Verdad? Eso ya no existe, el pecador Gerardo. Aunque peco, tengo errores, pero acá está clarito cuando dice, y a los pecadores los hace justos a sus ojos cuando creen en Jesús. Entonces ya no sos más un pecador. En el momento que vos creíste en Jesús, su justicia te hace justo. Te hace justo. Y al ser justo, se quebranta la condenación que había en contra de nuestra vida. Se quebranta la sentencia que había. ¿Cuál era la sentencia? De estar eternamente separado de Dios. Podemos entonces jactarnos de haber hecho algo para que Dios nos acepte. Hemos cumplido, con esto, con lo otro, con aquello. No quiero ofender a nadie con las leyes. Viste que hoy en día siguen los levitas todavía. Hay levitas. No, porque vos sos un levita. Viejo pacto, todavía estamos con la mentalidad. Entonces cuando la persona, soy un levita, voy a empezar a leer la Biblia, a ver los levitas, y se regían así, se regían allá. Los levitas. Tremendo. ¿Podemos entonces jactarnos de haber hecho algo para que Dios nos acepte? No, porque nuestra libertad de culpa y cargo no se basa en la obediencia de la ley. No se basa en la obediencia de la ley. No se basa en la obediencia de la ley, amado. Está basada en la fe. Así que somos hechos justos a los ojos de Dios por medio de la fe y no por obedecer la ley. Sin embargo, tenemos que obedecer, tenemos que hacer algo para sentirnos bien. Queremos que nos vean hacer un bien. Estamos preocupados en lo que piensa la persona de nosotros. Tenemos prejuicios, pensamos que esa persona está en pecado, ¿viste? Todos sabemos, y sí, mirá, está ese, no cumple con esto. Esa persona no congrega, no diezma, no ofrenda, no va los domingos, no va los sábados. ¿Sí? Como que hay que obedecer. No, esto es por fe, amado. Es por fe y no por obedecer. Mirá lo que estamos hablando. Estamos rompiendo algunas vaquitas sagradas. Después de todo, ¿acaso Dios es solo el Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Claro que sí. ¿Quiénes son los gentiles? Éramos nosotros. ¿Sí? Los que no somos judíos. Claro que sí, hay solo un Dios y Él hace justa a las personas, tanto a los judíos como a los gentiles. ¿Cómo lo hace pecadores? No, lo hace justos. Y ese justo es para hasta que nosotros pequemos. No, es por siempre, amado. No hay nada bueno que yo pueda hacer que le pueda agregar brillo a esa justicia en Cristo. Y no hay nada malo que yo pueda hacer que pueda opacar esa justicia en Cristo en nuestras vidas. Después de todo, ¿acaso Dios es Dios de los judíos? No, es Dios de los gentiles. ¿No es Dios de los gentiles? Pregunta, ¿no? Claro que sí, hay solo un Dios. Él hace justa a las personas, tanto a los judíos como a los gentiles, únicamente por medio de la fe. Entonces, si hacemos énfasis en la fe,
¿Eso significa que podemos olvidarnos de la ley? Por supuesto que no. De hecho, solo cuando tenemos fe cumplimos verdaderamente la ley. ¿Sí? La ley, el cumplimiento de la ley, cuando la gente ve que nosotros cumplimos las leyes, no es porque estamos preocupados en obedecer la ley, sino que estamos ocupados en Cristo Jesús por la fe y el amor, ¿cierto? Entonces Él nos ayuda a conducirnos en esta vida, Él nos guía, ¿sí? No por medio de leyes escritas en un papel, sino por leyes que están escritas en nuestros corazones. Porque hay una profecía que dice que Él iba a escribir sus leyes en nuestra mente. ¿Sí? Fíjate vos. Es tremendo esta palabra, hermano. Hebreos 10:16 dice: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones. ¿Quién es el que la va a poner? En un corazón nuevo. Por eso David decía: dame un corazón nuevo, Señor. Pon un espíritu nuevo en mí. Qué visión, ¿no? Bueno, hoy está ese corazón nuevo, hoy está ese espíritu nuevo en nuestras vidas. ¿Sí? Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré, añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, porque donde hay remisión de esto, no hay más ofrenda por el pecado. ¿Sí? Yo puedo seguir teniendo errores por una causa, ¿sí? Que estoy saliendo de una naturaleza, ¿cierto? De una concupiscencia, que es el deseo a pecar, ¿sí? Bueno, Cristo vino a solucionar, vino a darme herramientas, vino a darme dones, ¿sí? Frutos, ¿cierto? Del Espíritu, la paciencia, la longanimidad, la fe, el amor, la benignidad, la templanza, la mansedumbre. Contra tales cosas no hay ley. Gálatas 5, versos 22 y 23. Sí, si no me equivoco. Sí. Qué tremendo, amado, qué tremendo todas estas cosas. Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. ¿Sí? Ya no obedecemos más leyes escritas, sino que hay una ley en nuestros corazones, y esa ley es Cristo Jesús, que es mayor, es una justicia mayor. Dios le dijo a los fariseos: si ustedes no hicieran una justicia, si ustedes no tienen una justicia mayor que los fariseos, ¿y cuál es esa justicia mayor, amado? Es Cristo. Así que se cae toda obediencia a leyes, ¿sí? Leyes escritas. Amén. Mi querido amigo, mi querida amiga, te mando un gran saludo, que Dios te bendiga grandemente, y en breve estaremos con Romano capítulo 4, capítulo 5, 6, si Dios quiere. En el 4 es muy interesante porque vamos a ver cómo hubo alguien que tuvo fe en la antigüedad, que obedeció a Dios por fe, que cumplió, fue justificado, mejor dicho, por la fe y no por obedecer ley. Abraham, ¿sí? Amado, que Dios te bendiga.